Hola, Udi. Shalom, Udi. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hag Sukkot Sameach. Hatsukot Sameach. Sí, Qué lindo. Y así vamos a comenzar, Udi, para no perder tiempo. dale. Eh, yo tengo una reflexión que la vengo trabajando hace días y sé que vos me vas a dar claridad al respecto. Entiendo que la fiesta de Sukkot es central en la cultura judía. Es Sí, tal vez uno de las festividades más importantes porque tiene el sello de la alegría. Y más en nuestra historia tan dramática, ¿no? De tanto dolor como la existencia misma del ser humano, dolorosa. Entonces, nosotros tenemos en claro que el Sukkot es la fiesta de la alegría. Y la alegría en nuestra cultura judía está vinculada a la humildad, está vinculada a la precariedad de alguna manera, a la conciencia de que lo único que no es precario es Dios, la idea de Dios, de la creación, que para aquellos que somos agnósticos como vos, Udi, como yo, Dios tiene un significado de una profundidad enorme, pero con otro sentido tal vez. sí. Entonces, yo, la pregunta concreta, Udi, que me viene a la cabeza es si con todos estos desafíos que ahora los vamos a evaluar en el que está hoy Israel, eh, tal vez no sea uno de los puntos que la sociedad israelí y la comunidad judía en todo el mundo debería tomar, es esta idea de volver al tiempo de Sukkot, a este tiempo de alegría, a este tiempo donde la precariedad no nos importa porque la precariedad es estar más vinculado a Dios, a nuestros principios, a nuestro origen, a nuestros valores. Y ahí está mi pregunta, Udi. Bueno, en una palabra, sí. En otra palabra, por supuesto, que ya son dos, por supuesto. Y con un poco más de palabra voy a filosofar un poco sobre la cultura judía que amo tanto, aunque soy ateo, en el sentido que no creo que Dios está manejando mis propias elecciones, Ah, son las mías. Y bueno, pero no ¿sos vamos a, ateo? sí, lo Yo que sea, pensé que pero eras agnóstico, sí, como pero yo. mi papá, mi papá siempre me dijo que yo soy agnóstico y no ateo. Y mi tío, los dos en paz descansan, él me dijo, vos sos el laico más religioso en su laicidad que yo conocía. No conozco ningún religioso tan religioso como... Entonces, eso son palabras, o sea, no tiene mucha importancia Por supuesto. las palabras, sino el contenido. O sea, y el contenido en este caso, yo estoy bastante inmerso en mi cultura. Cada día aprendo algo nuevo, no es una cliché, es una verdad. Cada vez que abro un libro, o cuando escucho un sabio que habla por YouTube o lo que sea, siempre aprendo algo nuevo. Entonces, la cuestión, la cuestión de Sukkot, ¿no? Ante todo, tengo que mencionar un dato que los judíos, muchos judíos hoy no conocen. En el Talmud, que sería, digamos, la segunda etapa cultural del pueblo judío, porque la primera sería la Biblia. Cada etapa tiene las etapas, o sea, son subetapas, subcapítulos, es muy complicado de explicarlo, pero en el Talmud, esta fiesta, más allá que lo llaman Sukkah, Hag Sukkot, los llaman simplemente la fiesta. Le dicen así, como el tipo. Todo el mundo sabe quién es el tipo, como en la selección de fútbol de Argentina en 1986. El jugador, ¿quién es el jugador? Uno y Maradona. único, Maradona, obviamente. Entonces, no hay que decir Maradona, porque es mucho esfuerzo. Maradona, ¿no? En este caso, hace 2000 años, cuando los judíos hablaban de la fiesta, era el Sukkot, era muchísimo más importante de que el Rosh Hashanah y mucho más importante que Yom Kippur. Ahora, la cuestión, cómo cambian los lugares, la importancia de los lugares, las prioridades culturales a través del tiempo es una cuestión muy interesante que no lo vamos a tocar, pero solamente para reforzar tu argumento que la fiesta de Sukkot, que el precepto más importante es ser contento, pero no contento. Sameach quiere decir alegre, pero no borracho, ¿no? Como
como en Mardi Gras, ¿no? Como en los carnaval, que se toman, se chupan, se pierden la... No, Purim, tampoco Purim. Purim es nuestro Mardi Gras, ¿no? Pero tampoco el carnaval, para decirlo así, pero ahí también hay que tomar cuidado y con prudencia. claro, y no emborracharse demasiado. No perder la Y conciencia, no nunca. perder El ser nunca. humano no debe perder nunca la conciencia. Exactamente, eso es el judaísmo. Entonces, en el caso de Sukkot, ni siquiera eso, no tiene que ver con ser borracho, aunque se toma vino, porque obviamente es una cosa muy linda, pero no tiene nada que ver con ser borracho, sino alegría, satisfacción con lo que tenés. Y lo que tenés siempre lo comparás con lo que hayas tenido, ponele, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, y comparándolo con la base, con el punto inicial del ser humano, que es la nada, que nacemos con nada. O sea, somos bebés, no tenemos ni siquiera ropa, más allá que no tenemos la cultura, no tenemos el idioma, no tenemos nada. Y cuando vamos, estamos yendo de este mundo, vamos igual, o sea, vamos desnudos. Entonces, entre el nacimiento y el fallecimiento, tenemos este proceso de vida que puede durar 50 años, 80 años, si tenemos suerte, 120, si no tenemos suerte, puede ser 20. Eso no es la cuestión, pero mientras Baruch Hashem. Baruch Hashem, en este transcurso del tiempo, estamos juntando cosas. Y a veces, como solía decir también un gran filósofo, José Ortega y Gasset, no somos nuestras cosas, no somos, ni siquiera somos, Circunstancia. claro, no somos cosas, somos lo que estamos haciendo en relación a las circunstancias, y las circunstancias empiezan por un universo y se determinan con nuestro cuerpo y con nuestra alma, que también no es nuestra alma, no es nosotros, sino cada uno tiene que ir haciendo el esfuerzo de luchar o aprovechar o adelantar el camino que su alma lo está diciendo. Y obviamente el cuerpo humano es igual, porque podemos ser sanos o podemos ser menos sanos, enfermos, podemos ser fuertes en algunas cosas. Hay gente que tienen un oído para la música impresionante, y otros que pueden, qué sé yo, tirar, usar el revólver o el fusil para defender su pueblo. Cada uno tiene sus poderes físicos, y todo eso es las circunstancias. O sea, en este sentido, podemos decir que Ortega y Gasset entendió muy bien las ideas del judaísmo clásico. Y todo eso se encapsula, creo yo, en el caso del Sukkot. Y una cosa más que quiere filosofar, porque obviamente que nuestro próximo tema que vamos a tocar no va a ser tan filosófico, sino más político. Vamos a volver al tema de la guerra. Ayer cumplíamos 2 años a esta fecha terrible del 7 de octubre, que los secuestrados todavía están, quien está, y que, 48. claro, y bueno, y el horizonte ni bélico ni político israelí, ni el global y regional no está para nada claro, más allá de las ideas lindas o menos lindas o menos, más o menos lindas del Trump, de su presidente americano. Bueno, pero antes de llegar a eso, quiero agregar una cosa más. Entonces, la idea del Hag, o sea, la palabra Hag en hebreo, Hag, que en castellano lo escribiríamos J-A-G, ¿no? Es una palabra muy corta. Hag, en hebreo es más Tac. corta, Hag, más corta todavía. Son dos letras nomás, el Het y el Gimel, y eso tiene que ver con la raíz de dar la vuelta. O sea, el compás, ¿no? El que dibujamos el círculo cuando Sí, estuvimos, compás se llama, ¿no es cierto? Entonces, el el compás, compás. el compás hace justamente, en hebreo se dice mejogá. Entonces, ¿qué es el Hag? El Hag es la fecha cuando todo vuelve al mismo lugar, pero vuelve al mismo lugar, pero no vuelve al mismo lugar. Es más que todo es una espiral, porque el Hag Sukkot, que mi abuelo y mis abuelos lo han festejado hace, bueno, en su época, obviamente mis abuelos ya fallecieron
todos, la última falleció en el año 89 y los demás en los años 70 o 60. Entonces ellos festejaban Sukkot en su tiempo, ponele hace 100 años. Entonces el Sukkot de ellos tenía otro contexto de lo que tenemos nosotros, y obviamente sus antepasados y así sucesivamente, sus antepasados, y en cada minuto, o sea, en cada Hag, en cada fiesta, en cada fecha de nuestro calendario tenemos la obligación, ya casi dije el derecho, pero más que todo es una obligación de observar, de reflexionar, de repensar. En el caso de Purim, una cosa; en el caso de Pesach, otra cosa; en el caso de Yom Ha'atzmaut, que es una fiesta joven que tiene un poco más de 7. 77 años, obviamente. Pero la idea es que, bueno, en el caso de Sukkot tenemos la obligación de, por un lado, ser muy contentos por lo que tenemos, y por el otro lado, acordar que lo que tenemos es algo muy frágil, y por eso estamos sentados una semana, ¿no?, en una casa precaria, que no es una casa, que tiene paredes que no son paredes, tiene un techo que no es un techo, y Se ve el cielo. claro, se ve el cielo. Entonces eso sería como el símbolo de la condición humana, para decirlo así. Y a mí me parece un mensaje muy importante, y no por nada el libro que se suele leer en esta semana de Sukkot es el libro Kohelet, pienso que se llama en castellano, latín, eclesiásticos o algo así. Nunca me sale. Eclesiastes. Eclesiastes, exactamente. Que eso tiene que ver, la palabra Coelet tiene que ver con la palabra Keilah, que es la iglesia, que es la juntar a la comunidad, porque no es cuestión del individuo nomás, sino más bien un individuo que está ligado a su comunidad. Y eso también es una parte fundamental de la enseñanza judía, que por un lado cada uno de nosotros es individuo, por el otro lado somos parte de una cosa que es muchísimo más grande de cada uno de nosotros. Bien, entonces con eso termino. Vamos a seguir porque podemos hablar de eso como siempre para el fin, y Pero vamos te a... hice una pregunta que creo que la evadiste muy prudentemente. Dale. Y es que si Israel, es tal vez una reflexión hacia futuro, tiene que volver a estos principios, ¿no? Bueno, De, de entonces la, ahora, de la bien, conciencia. absolutamente. Entonces ahora, ligando estos valores del Sukkot, que mis abuelos que no conocían el Estado de Israel y no sabían qué es el Hamas, y si bien conocían el antisemitismo, para ellos el antisemitismo, comparando con el antisemitismo de hoy, fue un chiste triste a veces. No estoy hablando de la Shoah, es otra cosa, sino las puteadas que no, que un judío en Eh, Argentina, no, la hinchada de Atlanta, que eran el club Atlanta, en el barrio Villa Crespo, Villa Krepler, como los llamaban entonces los otros equipos de fútbol, no le jorobaban con chistes contra los judíos. Bueno, o sea, hasta hoy sigue así. obviamente, entonces este tipo de antisemitismo, me imagino que mis abuelos se reían porque decían, bueno, eso es algo, bueno, aplicando los valores de Sukkot, no a la época de mis abuelos, sino a Israel hoy en día. Justamente estoy leyendo últimamente en muchos blogs artículos, reflexiones de mis compatriotas acá, que hablan justamente de eso, que el 7 de octubre, que cae justamente en Sukkot, es un buen momento, cada 7 de octubre, de acá en adelante, ir pensando cómo no volver a las mismas digamos, trampas, ¿no? Para decirlo así, o errores. Hice el esfuerzo para decirle R como la gente, que es una palabra importante, errores, ¿no? Desvíos de camino, ¿no? De ir, por ejemplo, un ejemplo que mucha gente habla de la misma, que la gente, muchos israelíes, simplemente paraban de escuchar uno al otro, diciendo, bueno, todo anda más o menos bien, cada uno con lo suyo. Yo voy a escuchar, yo me siento cómodo con mi gente,
con mi, digamos, mi corriente político. No quiero escuchar a los otros porque los otros son mexígenes, eso quiere decir locos o rayados o desubicados Meyugá. o mexuga, lo que sea. Entonces, no tengo que escuchar. Entonces, cada uno queda. Entonces, de ahí nace un individualismo demasiado cerrado, demasiado limitado, demasiado, es un individualismo que poco a poco se transforma a un egotismo, a un egoísmo. Y con eso no se puede armar una sociedad. Y lo podemos ver tranquilamente en el caso de Argentina, en el caso de Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, de México, de países que son liberales, por lo menos tratan de serlo, cada país con sus desafíos, obviamente, pero es un peligro de la democracia, porque la gente dice que la democracia es solamente derechos, ¿y a dónde están los deberes? Y el deber nace, o sea, el sentimiento del deber nace del ver el prójimo, no el prójimo que te queda cómodo, sino el prójimo que no te queda cómodo. El prójimo que piensa distinto, que piensa que tiene otros conceptos del entendimiento de la situación regional, local, lo que sea, ¿no? No importa. Entonces, en eso, claramente que los valores de Sukkot tienen un peso, o mejor dicho, deben tener un más peso todavía en la rectificación de la sociedad israelí, de la reparación de la sociedad israelí, de la reconstrucción, ¿no? De la sociedad israelí, de una solidaridad más profunda o más amplia. Empecemos con más amplia. Puede ser que también va a ser en el futuro más profunda, pero por lo menos que sea más amplia. Yo mencioné varias veces el famoso, mis famosos, ¿no? Pero lo que suelo decir muchas veces también en hebreo cuando hablo con la gente, los 80 y 80, que 80% de los israelíes están de acuerdo en 80% de los asuntos. Es cierto, sigue siendo cierto, pero no pero falta una cosa, que estos 80 y 80 es si te pones como un observador, ponele si sos un periodista que llegó del marzo o de Japón, que es igual, y vos vas escuchando a la gente en Israel y vas anotando en tu cuadernito qué piensa fulano y mulano sobre este tema, otro tema, y ahí vas juntando las respuestas, ahí calculas y dices, caray, 80% están de acuerdo en 80%. Pero los israelíes que no son el periodista del martes o de Japón, ¿no? Ellos no se actúan como si somos 80 y 80, no, cada uno está seguro que en el mejor caso estamos 10 y 10, que 10% de la población está de acuerdo en 10% de los asuntos, y por eso hay como un ambiente del fin del mundo, no fin, o sea, no del mundo, sino fin del Estado de Israel, porque no hay solidaridad, porque la gente se putea, se pelea, no están de acuerdo para nada, hay un desconfianza total. Y eso hay que cambiar el ambiente, o mejor dicho, el espíritu civil, es decir, transmitir el 80 y 80 de la matemática y estadística al espíritu de una solidaridad mucho más amplia. Y eso tiene que ser reflejado, yo creo, espero mejor dicho, no sé si va a pasar, tiene que ser reflejado en las próximas elecciones, que en el peor caso, peor, no peor, o sea, es cuestión de uno, ¿no? Pero sí o sí, eso mejor dicho, no es cuestión de peor o mejor, sí o sí, lo vamos a tener en octubre del año que viene, o sea, falta un año a este gobierno. Y yo espero que en este año ya vamos a tener un proceso de rectificación de hacer la sociedad israelí más saludable. Bueno, Udi, hoy estamos frente a una situación que ya vimos varias veces, que se repite, una supuesta negociación con el apoyo de Trump. Hay algunas características distintas, hay un apoyo también de Turquía, hay un apoyo de Qatar, hay un apoyo de Egipto, etcétera. Tal vez eso lo hace distinto, ¿no? Pero pareciera que es la misma historia. ¿Qué opinas?
Ya sé que no va a ser futurología, pero ¿qué opinás? ¿Cómo ves este nuevo proceso para lograr una tregua, para lograr un impas en la guerra? Bueno, hay que aprovechar el momento sin dar mucha vuelta para sacar a los secuestrados. Con eso, terminar con este tema. Ahora, no sé, yo hasta que no todos vuelven, yo no creo que eso va. Yo nunca creía que eso va a pasar, porque es parte del mecanismo del Hamas. Hamas es Hamas.com, es como los nazis. Ya expliqué 80.000 veces que la única diferencia entre los nazis en los años en 1941 y los nazis en el año 2021, para hacer algo redondo, es que los nazis en 1941 tienen el estado más fuerte, no solamente en Europa, sino uno de los tres más fuertes en el mundo. Y en 2021 tienen algunos sitios en la página web. Pero los nazis siguen siendo igual, ¿no? Los nazis siguen pensando igual, que hay razas superiores, inferiores que los judíos, los gitanos hay que matar, los homosexuales hay que matar, el música jazz no sirve para nada, así sucesivamente. Hitler utilizaba toda una herramienta estatal para ir cumpliendo con estos conceptos. Y los mexígenes, los locos rayados, más que todo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos que hay nazis, neonazis, que dicen lo mismo, en el mejor caso tienen un fusil. Entonces no es un peligro, es algo feo, hay que ir peleando contra sí. La FBI, me imagino, estoy seguro que están peleando, están revisando quién va a hacer una macana en un colegio, en una sinagoga o lo que sea, pero ya no es Alemania. Igual con el Hamas, Hamas va a seguir igual, o sea, el concepto del Hamas, que el musulmán fiel tiene que rendirse frente a Dios y que los infieles tienen en el mejor caso ser esclavos de los fieles y en el peor caso hay que matarlos y que los judíos son monos y son chanchos y hay que matarlo, ni siquiera se están escondiendo y hasta que se puede matar al judío se puede hacer con él cualquier tipo de acuerdo y hay que mentir, se puede mentir porque es parte de la enseñanza de Mahoma, eso es incambiable, incambiable. Y Donald Trump puede decir lo que él quiere decir con su inglés maravillosa o con su inglés de nene de 9 años, no importa, eso es incambiable. Punto com. Ahora la cuestión, ¿no? Que ya tenemos el juego diplomático, hay que aprovechar. Ahora voy a hablar o sea, voy a dar un análisis muy optimista, ¿no? Que vamos a jugar el juego diplomático. A Qatar le conviene, porque estos malditos, casi usé palabras que no se dicen, ¿no? Bueno, pero estos malditos hipócratas terribles que tienen, no, estúpidos no son, tienen la base CENTCOM en su lugar, tiene centenares de miles de millones de dólares en sus bancos y por ende, bueno, más allá de equipos de fútbol, que eso es, digamos, eso es el símbolo, ¿no? De la lavaropa que ellos lograban de hacer los últimos 20 años. Entonces, a ellos les conviene el juego diplomático porque les sirve para mejorar su imagen. Turquía, ni sé qué recibió Erdogan como regalo de Trump. Anda a saber, a lo mejor recibió una promesa de tener los F-35 para tener un balance mejor con Grecia, que tienen un ejército de verdad, un ejército de verdad, con una fuerza aérea de verdad, no es un chiste. Entonces, anda a saber qué le prometió Trump. Pero volviendo al argumento, ya que estamos jugando el juego diplomático, Israel también tiene que jugar el juego diplomático y resolver el tema de los secuestrados. Y en este momento, ahí empieza otro juego totalmente distinto. Entre paréntesis, hay que decir, siempre y cuando la gente de Hamas, con la ayuda de los Goethas de Suecia y los idiotas útiles en toda Europa, a lo mejor van a secuestrar mañana a la mañana un grupo de turistas israelíes que están paseando en Budapest, o en Budapest no, porque los húngaros no son estúpidos, que está paseando en Marsella
que está paseando en Londres, que está paseando en Tailandia, que está pasando en Indonesia. Y vamos a En tener Manchester. Manchester, vamos a tener nuevos 50 secuestrados y otra vez va a empezar toda la fiesta con las manifestaciones y con todos los bailes y venden de remeras acá en la playa, bla, bla, etcétera, etcétera. Eso entre paréntesis, porque estoy tratando de contribuir a un análisis optimista. Volviendo, cerrando los paréntesis, volviendo al argumento, utilizando el juego diplomático que le conviene a Trump para tener su premio Nobel, a Qatar, porque lo que expliqué recién, a Turquía, porque no tenemos todos los datos, pero seguramente Erdogan también no es un estúpido, no es un estúpido, es un Putin que habla turco, es igual como Putin, tal cual, uno por uno, claro que tiene un país menos fuerte o poderoso de Rusia, pero no tan menos fuerte porque es un país bastante capaz con una máquina industrial impresionante, porque antes que llegaba Erdogan al poder, la modernización de Turquía era verdadera, no como en el caso de Egipto, o como en el caso de Tunisia, o caso de Irak. Es un país de verdad, Turquía, no es un chiste. Entonces, Turquía es, volviendo al análisis positivo, optimista, entonces vamos a tener a los secuestrados y ahí vamos a empezar el próximo capítulo. Ahora bien, el próximo capítulo puede durar, no puede, va a durar años. Y mientras vamos a tener nuestras elecciones. Y ahora la cuestión, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? Sin dudas, las encuestas lo están asegurado el partido de Netanyahu, más allá de la cuestión si Netanyahu se queda o no se queda, se supone así, se supone así. El Likud va a seguir teniendo más o menos 20% del voto popular y el partido que lo está peleando, entre comillas, también partido de una derecha moderada, entre comillas, son todos imágenes, no tiene mucha importancia. Yo como historiador que trata la política, no me importa estas imágenes, me parecen ridículas, que la cuestión es qué es el tema, en inglés se dice los issues, qué son los asuntos que hay que tocar y qué son las opciones en frente a estos asuntos y qué son los caminos, qué son los precios y cómo se puede hacer qué. Y después utilizar derecha, izquierda, moderados, extremistas, mesiánicos, toda ensalada de estupideces que ya yo no puedo aguantar más, este juego de términos, ¿no? Los moderados, el campo de la paz, el campo de la paz, ellos son los únicos que quieren la paz, ¿no? Campo de la paz, Hitler también quería la paz. La cuestión que es el precio de la paz. Sin Inglaterra, sin judíos, sin gitanos, bueno, fenómeno, tenemos la paz. ¿Qué podemos hacer que Churchill no estuvo de acuerdo con este tipo de paz? Entonces, ¿quién fue el pacífico? Hitler fue el pacífico y Churchill fue el militante. Pero el militarista Churchill luchaba para tener una Europa como lo tenemos hoy de paz. Y el pacífico Hitler peleaba para tener una estructura de civilización de esclavos. Y los estúpidos en la prensa israelí, en cualquier otro lado, no quieren entender eso porque de eso no se hace un título. De eso no se hace un scoop, de eso no se hace un TikTok, de eso no se hace un Instagram, un Instush, como se dice acá en hebreo. Entonces, el análisis de la gente que tratan de usar el regalo que les dio Dios, el cerebro, entonces hacen el análisis sobre lo que saben que está y lo que son, y sobre las opciones que está mostrando la realidad y después, cuando hablando de las elecciones en Israel, porque de ahí salí a esta vuelta, ¿no? La composición del gobierno va a definir cómo vamos a tratar los desafíos que vamos a tener. Y los desafíos básicamente son iguales. Egipto está armándose hasta los dientes. Y los optimistas dicen, bueno, obviamente, porque no existe una sociedad egipcia, no existe una economía egipcia, no existe una política egipcia, no existe sociedad civil egipcia, entonces la única cosa que existe en Egipto es el ejército. Entonces, para tener la estabilidad deseada, tanto por los europeos como por los vecinos de Egipto, como por Israel, y así sucesivamente, por Saudi y lo que sea,
Entonces hay que armar el ejército. Y los pesimistas dicen, pero están armando un ejército, no es una barra brava una patota de un club. No estamos hablando del mejor, de un ejército que ya supera en cantidades, por ahora no en calidades, espero, el ejército israelí, combinando la fuerza militar de Egipto con la fuerza militar que recién mencioné, de Turquía, que ya tiene su pie en la ex Siria, que nunca existió como país, salvo bajo de un régimen militar no fascista, dictatorial, violente en una forma norte Corea, casi Norte Corea. Entonces ya Turquía está con la pie en Siria. Entonces, todo eso son desafíos de verdad. Y fíjate vos que en los últimos 10 minutos no mencioné ni una sola vez Irán, que todavía está, no paró, no cambió, ni va a cambiarse así nomás su régimen. El régimen iraní está comprometido desde el año 1979 a la eliminación del Estado de Israel. Eliminación. Entonces, los golpes que lo han dado Israel en el junio, el último junio, muy bien, pero ahí no terminó el juego, no terminó. Y otros, los payasos que no mencioné, que siempre me encanta mencionar, los hutis, esos barbudos, Utíes, hutíes, Utíes. hutíes, esos patotas de tarados que con la ayuda de los iraníes saben apretar el botón y mandar cohetes, misiles balísticos a la población israelí, Drones. claro, y drones o lo que sea. Entonces, los desafíos están. Claro que hay también desarrollos positivos, mejores relaciones con la India. A lo mejor la guerra entre Rusia y Ucrania va a terminar. Los europeos están comprando muchas armas porque ellos entienden que terminó el baile, la fiesta, que los americanos van a defenderlos a precio de los americanos, cosa que los americanos tenían que hacer en la época de la Guerra Fría, pero hoy ya casi todos los americanos ya están podridos porque no tiene sentido que el continente más rico del mundo, Europa, no va a poner ni un peso, ¿no? en autodefensa, salvo Grecia y Turquía, que son parte de la OTAN. Entonces, Alemania está armando un ejército, los holandeses también, los ingleses también entienden que terminó la fiesta. Y bueno, hay muchos asuntos, o sea que no todo es negativo, y no todo es positivo. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que este buen momento de este juego diplomático hay que tomarlo con pinza y con cucharita, ¿no? Se dice así, no sé si inventé una frase. Sí, pero se entiende la idea, Sí, Udi. Y como se entiende la idea, y para los que te seguimos en tus análisis, hay cosas que no vamos a preguntar porque como vos dijiste, .com, que quiere decir que no se pregunte más, no hay, hasta ahí llegamos. sí. No, Y, no, y es como, entonces, es una base, ¿no? Es como decir, el ser humano tiene que respirar, punto com. No se puede imaginar una ciudad subterránea, o sea, submarina. No se puede imaginar una ciudad submarina que no tenga oxígeno. Es decir, no se puede imaginar hablar de la paz con los árabes sin tomar en cuenta que el Hamas no desapareció y que la OLP es igual como el Hamas y que la autoridad palestina es igual como el Hamas. Hablando de ideología, no estoy hablando de su poder militar. A eso voy está clarísimo. cuando estoy diciendo punto coma, a eso voy. Tómanse, queridos oyentes, queridos amigos, queridos compatriotas, queridos odio, la gente que me odian, eso no me importa. Toman en cuenta los factores básicos de la realidad. No se puede salvar de las mismas, no se puede analizar la realidad sin tomar en cuenta la realidad, los componentes de la realidad. A eso voy. Udi, Metsuyan, Bueno, maravilloso. Siempre lo bueno de esta charla es que uno se queda con más preguntas bueno, que haremos mejor. en otros encuentros. Dale, sí, con mucho gusto. Te quiero mucho.
Am Igualmente. Israel Jai. Am Israel Chai. Cariño a toda la Mishpajá y a toda la gente. Hag Sameach.